Y si yo encuentro, ¿qué te hago? ¿Ah? Adelis, tu audio se escucha. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Y si visualizan mi pantalla? Sí, sí se escucha muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta, sí, algunos criterios que vamos a ir respetando durante cada una de las clases, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener en cuenta diversos criterios en cada clase, ¿no? Recuerden que es fundamental la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Y cómo van a hacer o cómo van a desarrollar la participación? De acuerdo a que van a ir levantando la manito aquí en el Meet, ¿sí? Tienen la opción de levantar la manito, ¿sí? Así que van a hacer ello. ¿Para qué? Para que la participación sea mucho más ordenada, ¿sí? Que sea ordenada y no haya interferencias, ¿sí? Recuerden que en cada clase ustedes tienen 5 minutos de tolerancia para el ingreso, ¿no? Pasado esos 5 minutos, cada uno de ustedes va a poder seguir ingresando, sí, pero ya el saludo, las recomendaciones lo va a desarrollar a través del chat del Meet, ¿sí? Para que se puedan comunicar. Sí, chicos, y ahí no hay interferencia durante la sesión que vayamos a estar o que ya hayamos iniciado, ¿sí? ¿Queda claro?
Chicos, ¿me escucharon? Sí, muy bien. Por favor, aquí los que tienen la posibilidad de activar el audio lo pueden hacer, ¿sí? Para poder interactuar mucho mejor, ¿ya? Chicos, muy bien, muy bien. Si bien es cierto, estamos en el área de comunicación y como ustedes ya han venido viendo, estamos trabajando lo que es la literatura universal, ¿no? Dentro de el área, una rama, va a ser la literatura, ¿no? Y sus diversas corrientes, ¿no? Dentro de la literatura vamos a ver a la literatura universal. Y continuando con la secuencia de hechos y corrientes literarias, vamos a hablar sobre un nuevo movimiento literario, ¿sí? A ver, quiero que me observen esta imagen y me digan qué es lo que están observando. ¿Qué es lo que pueden observar de esta imagen? Una figura de un hombre. Ya, la figura de un hombre, ¿qué más? Solo la figura de un hombre, chicos. ¿Qué más observamos? A ver, observen la imagen. Imagen de un hombre y textos. Ya, de un hombre y textos. Un antiguo Escrituras escrito. antiguas. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, sean minuciosos en cuanto a la observación. ¿Qué más están visualizando? Que es un dibujo antiguo. Es un dibujo antiguo, ¿ya? ¿Nada más? ¿Solo ello observan, chicos? A ver, el hombre que está ahí, ¿es un solo hombre? ¿Se visualiza que es una sola persona? No, son dos. Eran dos personas. ¿Qué es lo que ven? Son María, dos, eran dos dos personas. personas. Son, o se puede visualizar que podrían ser dos personas, ¿cierto? Porque ahí ¿cuántas piernas vemos? Vemos cuatro Dos, brazos. Esta es la imagen símbolo del renacimiento, que viene del término renacer. ¿Ya, chicos? Del término renacer. A ver, vamos a ver. ¿A qué denominamos renacimiento? El renacimiento es un movimiento, ¿sí? Es un movimiento cultural que se va a originar ¿en dónde? Se va a originar en Europa. Ya es un movimiento cultural originado en Europa occidental. ¿Pero qué Europa? Europa occidental.
que se va a dar durante los siglos XV y los siglos XVI. Este va a ser un periodo de transición. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar estático, sino va a ser de proceso, ¿no? Que va a pasar entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Ya es una etapa de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿sí? Que van a tener de ambos aspectos históricos, va a tener sus antecedentes y características dentro de su texto, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde se origina? El Renacimiento se va a iniciar o se va a originar en la ciudad de Florencia, específicamente en este lugar, ¿no? En la ciudad de Florencia, que queda en, ¿dónde? En Italia. ¿Cómo surge o cómo se desarrolla esta forma de pensamiento del Renacimiento? Es que va a surgir fruto del humanismo, ya fruto del humanismo, donde se va a determinar una nueva concepción del hombre, ¿no? Una nueva forma de ver al hombre, ¿sí? Y del mundo también, ¿no? La visualización del mundo cotidiano, del mundo terrenal, va a ser diferente. Y va a existir una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser una visualización divina como también, sí, humana, ¿no? Dentro del desarrollo de las ideas o temáticas de la literatura. ¿Sí? Entonces va a haber una sustitución teocentrista medieval por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? De lo divino, ¿sí? De lo fantasioso, de algo divino, de las creencias, va a surgir el antropocentrismo. El antropocentrismo que es la creación, mejor dicho, que se va a tomar en cuenta al hombre. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de lo divino, de lo creencial, va a pasar a lo racional. Tenemos a muchos de ellos como exponentes donde se van a ubicar en el campo de las artes, ¿no? Recuerden que cada movimiento literario que va a surgir durante esta época van a ser bastante divinos, ¿no? Mejor dicho, que van a surgir o se van a desarrollar en diversos ámbitos teatrales de la época, ¿no? No solamente van a surgir en la literatura, sino también en las demás artes, como por ejemplo la pintura, la música, la arquitectura, ¿no? Van a ser movimientos que se van a ir surgiendo en esta época y que van a compartir dicha característica, ¿no? Entonces va a ser una vuelta, o mejor dicho, van a haber muchos exponentes en estas manifestaciones artísticas, ¿no? Y una vuelta a la antigüedad, ¿no? ¿Por qué una vuelta a la antigüedad? Porque se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de quién, de la naturaleza o a la naturaleza, ¿no? Vuelta a la antigüedad, donde se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Va a haber esa contemplación o idolatración de lo divino, pero griego, ¿no? Y esa contemplación libre de la naturaleza a la cual se rodeaba y lo manifestaban tal cual ellos lo consideraban, ¿sí? Entonces, ello va a ser su manifestación, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue la literatura renacentista? ¿Cómo surgió? ¿De qué creen que se hablara?
A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Cómo será la forma de literatura? Si ya con los antecedentes que acabamos de conocer, ¿no? ¿Qué imagen les da a conocer ello? Profesora, no la entendí bien. Voy a explicar de nuevo, por Les favor. decía, en base a lo que les acabo de explicar, ¿me pueden mencionar cómo consideran ustedes que va a aparecer o cómo se va a desarrollar la literatura? ¿Cuál creen que sea la temática? A ver, chicos. ¿Ninguno? A ver, voy a ir llamando, me parece. A ver, Anita, Rocío, ¿me escuchas? Anita, Sí, profesora. Anita, a ver, en base a lo que les acabo de explicar, ¿de qué creen que hablan los escritores que pertenezcan a esta corriente literaria del Renacimiento? ¿De qué creen que es de Por eso, verdad? ¿cuál sería su tema principal? ¿Cuál será la temática de los renacentistas, de los escritores renacentistas? ¿Será de, como se puede decir, de que de experimentar, aprender nuevas cosas? ¿Esa será la temática? ¿Consideras tú que es la temática? Mm, La puede temática, ser, cuando me ¿no? refiero a la temática, hago referencia al tema, ¿eh? Al tema principal del texto escrito. Mm, ya puede el Sí, a ver, Juana levantó la mano. del Sobre la resto. naturaleza. Ya, uno de los temas puede ser la naturaleza. Mari Curico.
Sí, Miss. Mari, ¿cuál crees que sea el tema principal de los escritores renacentistas? Mm, sobre los valores. ¿Serán sobre los valores? A ver, según el aspecto histórico, ¿qué es lo que les he manifestado ahorita referente al contexto histórico del renacentista? ¿Dónde surge? Rosa Plasencia. Rosa. Rosa, me parece que no está. A ver, Adelis. Profesora, también sería sobre el amor. No, ¿dónde La se mitología. desarrolló el Renacimiento? En la naturaleza. ¿En la naturaleza? No, ¿dónde? ¿Dónde surgió? ah, A ver, Juana, levantaste tu mano. En Europa Occidental. En Europa Occidental, chicos. Hace un momento les preguntaba, ustedes me dijeron todo claro, chicos. Hay que, si es que hay dudas, por favor, háganmelo saber para poder profundizar, ¿sí? Muy bien. Surge en Europa Occidental. Específicamente, ¿qué parte de Europa? A ver, Adelis. Italia. En Italia, en la ciudad de ¿dónde? En la ciudad de Florencia. En la ciudad de Florencia, ¿cierto? Que queda en Italia. Muy bien. Había una de las características, o mejor dicho, antecedentes, que nos decía que pasaba de lo teocentrista, del pensamiento, ¿sí? Divino, ¿sí? ¿A dónde? ¿A qué pasaba, chicos? De lo teocentrista, de que eran creyentes, ¿a dónde pasa, chicos? Al antro. Antropocentrismo. El antropocentrismo, exacto. Ya, entonces de lo divino, de lo creyente, ¿cierto? De lo fantasioso pasan a ser el centro de atención. ¿Quién? El hombre. Entonces, la temática general o en torno a quién va a ser las ideas, va a ser referente al hombre. Ya, chicos, renacentista, por eso es de la imagen también. Muy bien, la literatura del Renacimiento se van a dar sus primeras manifestaciones literarias del Renacimiento. Van a surgir ¿dónde? Van a surgir en Italia, donde va a estar caracterizado por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina, donde se va a difundir con gran
fuerza gracias a quién, a la invención de la imprenta, ¿no? Entonces la imprenta va a ser una invención muy favorable durante esta época porque gracias a ello se va a poder difundir mucho más lo que es la literatura de esta época, ¿no? Porque antiguamente se manifestaba de forma oral o manuscrito, pero solamente en determinados lugares, ¿no? Ya con la imprenta se va a poder difundir con mucho más auge. ¿Y dónde surge? Surge en el Renacimiento. Entonces, sus primeras manifestaciones literarias se va a surgir en Italia y va a estar caracterizado por esa recuperación humanista, ¿no? Donde se va a centrar en la literatura clásica grecolatina, ¿sí? A este movimiento literario, si bien es cierto, surge en Italia, en la ciudad de Florencia, se le va a conocer también con el nombre del Dolce Stil Nuovo, ¿no? Donde se define de esta forma por ser en español el dulce estilo nuevo, donde es un tipo de lírica amorosa, culta, que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII. ¿Ya? Entonces, el dulce estilo nuevo que es un tipo de lírica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como un canto, como una poesía amorosa, culta, que se desarrolla en Florencia en el siglo XIII, donde sus grandes representantes van a ser Guido Guinizelli y Guido Cavalcanti, ¿no? Y Sino de da Pistoia, ¿no? Entonces sus representantes van a ser Guido Guinizelli, Guido Cavalcani y Sino da Pistoia, ¿no, chicos? Entonces, se le va a denominar con ello, ¿por qué? Por la forma de manifestar sus expresiones, ¿no? ¿Qué características va a tener este movimiento literario denominado el Dolce Stil Nuovo? Se va a manifestar con una sinceridad en cuanto a la expresión de los sentimientos, ¿no? La manifestación de sus pensamientos, de los sentimientos referente a esta época van a ser, se podría decir, sinceros, ¿no? Y se puede decir manifestados de forma directa, ¿no? Entonces, aquí en esta época se va a dar a conocer tal cual, ¿no? Denominado como el locus amounus, ¿no? Término literario que se va a referir a un lugar idealizado de seguridad o de tranquilidad, ¿no? Que se conoce como un terreno bello, ¿no? Entonces aquí va a haber lugares idealizados que simbolicen o representen seguridad, ¿no? En cuanto a la armonía de sus textos, sí, de la coherencia de sus textos, va a haber cierta musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal del texto, ¿no? En cuanto a su expresión, ¿no? También van a manifestar un amor concebido como una experiencia trascendental, ¿no? Trascendental que va a trascender en determinadas épocas, ¿no? Entonces, no es que se vaya a quedar ahí nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces va a haber un amor concebido como una experiencia trascendental que se va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino, ¿no? No solamente con una sola forma de manifestar, sino como una experiencia trascendental, ¿no? Que se pone en contacto con la sabiduría. Aquí la mujer dentro de esta época va a ser el ser angelical de naturaleza celestial, ¿no? Que se va a denominar como con el nombre de la dona angelicata, ¿no? La mujer va a ser el ser de inspiración de muchos de los escritores de esta época, ¿sí? Uno de los grandes representantes de esta época, vamos a conocer a Dante Alighieri,
¿no? Dante Alighieri va a ser uno de los grandes representantes de esta época, ¿sí? Quien nos va a narrar ciertos aspectos claves referente a esta época, ¿no? Él es nacido en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321. Él es un gran ejemplo del periodo humanista, donde va a escribir en la lengua vernácula, que quiere decir lengua nativa de Florencia, lo cual le va a dar un decisivo impulso, ¿no? Como lengua de expresión literaria, ¿no? Y con el tiempo se va a desarrollar como la lengua italiana, ¿no? Se va a plantear de esa forma. Él tiene una de sus grandes obras literarias donde su musa inspiradora va a ser, sí, Beatriz, una mujer, ¿no? Que para él le simbolizaba o le determinaba como tranquilidad, cierto paz al estar con ella, ¿no? Esto es considerada como la obra maestra de Alighieri, ¿no? Está escrito en tercetos encadenados, ¿sí? Y forma métrica de inventada por Dante, ¿no? Aspectos claves referentes a su forma de escritura. Aquí el autor va a estar acompañado del poeta latino Virgilio, el cual él admiraba, ¿no? Y van a recorrer junto a su poeta, el cual admiraba, van a recorrer por el infierno, el purgatorio, hasta que Dante, ya acompañado de Beatriz, contempla el paraíso. ¿Sí? Está destacado o esta obra es destacada por la excesiva o mayor cantidad de energía expresiva, el desgarro emocional que se visualiza en cada uno de los obstáculos al pasar por el infierno y el purgatorio y originalidad de las imágenes que plantea, ¿no? No vista anteriormente. El tema central o en torno al tema al cual gira la Divina Comedia es el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿no? Cómo es que el alma humana ha trascendido y se ha manifestado de una forma diferente, ¿sí? Geoffrey Chaucer, nacido en el año 1343 y fallecido en el año 1400 en Londres, él es un gran innovador lingüístico que va a ser considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿no? El éxito que él va a tener va a ser por el lenguaje, ¿no? Que va a ser visto como parte de la tendencia histórica general hacia la creación de una literatura vernácula, ¿no? Originaria, mejor dicho, siguiendo el ejemplo de Dante en muchas partes de Europa, ¿no? Él tiene una de sus grandes obras que son los cuentos de Canterbury, ¿no? Que va a ser un cuento escrito o cuentos escritos a finales del siglo XIV. Una de las obras más importantes de la literatura inglesa, que van a ser contados por un grupo de peregrinos, ¿no? Que viajan desde Sodhuar a Canterbury, ¿para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket en la Catedral de Canterbury, ¿no? Hasta aquí todo claro. Chicos, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna duda referente a los representantes? Juana, Adelis. Ujú. Claro, cada uno de ellos es
descripción de cada uno de los representantes, ¿no? ¿Qué aporte ha dado? ¿Cómo era su manifestación? ¿Y por qué se le considera parte del Renacimiento? Disculpe, Misita, ¿podrá repetir la pregunta, por favor? Les decía, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a los representantes? No, mis gracias. Muy bien, seguimos entonces. Otro de los grandes representantes es Francois Villon, ¿sí? Considerado como Francois de Montcorbier de Loche, ¿sí? Él es nacido en el año 1431 en París y desaparecido en el año 1463, ¿no? Tiene muchos antecedentes referente a su desaparición, ¿no? Porque los datos acerca de la vida de Villon son muy inciertos debido a su desaparición, ¿no? Se dice que él era siempre un marginal, ¿no? Rechazado, se podría decir, por los demás. Muchos de los que han estudiado a este autor lo exaltan como el más ilustre, ¿no? El más conocedor, ¿sí? El genuino precursor de la poesía maldita. ¿Por qué precursor de la poesía maldita? Porque es uno de los primeros manifestantes de esta literatura, ¿no? De esta forma de pensamiento. Él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, ¿no? Que él conocía a la perfección y los va a animar con su propia, dice, y original personalidad, ¿no? Tenía una particularidad en cuanto a la difusión de la forma en cual difundía su texto, ¿no? Su poema, se podría decir. ¿Sí? Entonces va a tener cierta particularidad cuanto a la difusión de su temática, ¿sí? Luego tenemos una de sus grandes manifestaciones, va a ser la balada de los ahorcados, ¿no? Que va a estar escrita cuando esperaba él su ejecución en la horca. ¿Sí? Su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 años, ¿no? Y su cortejo de brutalidades, hambruna y epidemias, ¿no? Él es acusado o se le castiga por ser acusado de asesinar al religioso Philip Sermois y por ello va a ser obligado a huir de París. Después él es perdonado, ¿no? Pasa un determinado tiempo y él es perdonado al regresar nuevamente al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿no? Él es torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado, ¿no? Donde la pena se va a conmutar por 10 años de destierro de París. Y es ahí donde se pierde el rastro después de ese evento, ¿no? Ya no se conoce mucho de ello. Entonces, estos son antecedentes históricos, se podría decir, que hacen mucha similitud en cuanto a la biografía de Franco Villon, ¿no? Dentro de ello vamos a tener a muchos más representantes como Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montaigne y William Shakespeare, ¿no? Que es nacido en Inglaterra en el año 1564 y es considerado, conducido como el cisne de Avon y padre del teatro inglés, ¿no? Él manifiesta y da a conocer el género dramático, donde considera que el teatro en el teatro. Entonces, él es un grande representante de este movimiento literario con el género dramático. Él tiene dos grandes obras muy importantes, pero para poder ver y hablar sobre William Shakespeare, vamos a ver el siguiente video a modo de resumen.
¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella. O en un sentido más humorístico, ¿quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron una decisión después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias, y a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura, el siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país. Fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido de principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nos... Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura.
En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura. El siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país, fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas, aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Espera. Muy bien, vamos a... chicos. ¿Quedó claro referente a los antecedentes de la literatura renacentista? Sí, muy bien. Entonces, William Shakespeare es uno de los grandes manifestantes de la época, ¿cierto? Donde nos da a conocer su obra literaria, Romeo y Julieta, ¿sí? Entonces, Romeo y Julieta es una tragedia que está compuesta en 5 actos, donde se va a hablar sobre esa pasión juvenil, ¿no? Que va a sobrepasar los dilemas sociales de las familias enemigas. ¿Quiénes eran las familias enemigas? Los Capuleto y los Montesco, ¿no? Romeo, todo va a surgir cuando Romeo conoce a Julieta en una fiesta de la casa de ella, ¿no? Y a partir de ese momento quedan enamorados, ¿no? Se quedan flechados, mejor dicho. Y es donde Romeo y Julieta ¿sí? Romeo y Julieta se van a casar en secreto y después van a venir las muertes de Mercurio y Teobaldo, donde Romeo va a ser acusado, va a formar parte de ello, ¿no? Donde las muertes van a ser parte del destierro de Romeo y va a temer él en no volver a ver a Julieta, ¿no? Debido a este suceso. Nadie sabía hasta el momento que Romeo y Julieta, ¿sí? Habían formado parte, ¿sí? O que ya se habían casado escondidas, ¿no? Romeo va entonces en base a este destierro, Julieta va a planificar una estrategia para poder salir de donde se encontraba y encontrarse con Romeo, ¿no? Entonces planifica una supuesta muerte, ¿sí? Una supuesta muerte para poder encontrarse y poder salir, ¿no? Entonces se planificó junto al sacerdote que Julieta iba a fingir su muerte y le iban a avisar a Romeo, pero Romeo no es avisado y considera que Julieta ya había muerto, ¿no? Y retorna a Verón, donde Romeo, creyendo en esta muerte de Julieta, se va a tomar el veneno, ¿no? Y al despertar en ese momento que Romeo está muriendo, agonizando, Julieta despierta y se suicida con la daga de Romeo, ¿no? Y debido a este enfrentamiento entre los Capuleto y los Montesco, se llegan a asesinar a ambos jóvenes, ¿no? Y debido a esta muerte se reconcilian las familias, ¿sí? Entonces vamos a ver este pequeño video. En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla.
Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí, por fin, la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo murió se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530, de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada, tic-tacker? Tiki-taxi, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? Muy bien, chicos, se comprendió mucho mejor esta historia. ¿Qué les pareció? Interesante, llamativa. Se ve lo trascendental, la manifestación del sentimiento, sí, tal cual se desarrollaba en esta época o no. ¿Se logra visualizar ello? Dentro de las historias narradas de la época. ¿Sí? ¿Se logra visualizar ello, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Referente al tema? ¿O todo claro?
¿Todo claro? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Recuerden que el Renacimiento es un movimiento literario en el cual los escritores se van a centrar mucho lo que es en el hombre, ¿no? En lo real, en lo objetivo, ya las creencias divinas van a pasar a un segundo plano, ¿no? Se van a dejar mucho y van a manifestar el sentimiento tal cual sucedía, ¿no? En esta época. ¿Sí? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.